Noticias, orgullosamente guatemaltecos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de las noticias. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches también en casa. Así es, iniciamos ya con la información y vamos a iniciar hablando de una imprudencia ocurrida en la zona 3 capitalina. Así es, y es que un taxi y un vehículo colisionaron de frente. Uno de los responsables huyó del lugar. Iniciamos. Zona 3 capitalina. En el taxi viajaban 5 adultos y un niño. Encontraron de frente al otro vehículo con 3 hombres a bordo, aunque ellos aseguran que había uno más, el que huyó de la escena. Atención con ese dato, no lo olvide. Se reportaron 4 personas lastimadas, 3 pasajeros del taxi y el conductor. Los bomberos las atendieron en el lugar y más tarde las llevaron a un hospital. Eran las 5 de la mañana aproximadamente cuando ocurrió el percance. La policía de oficio debía consignar al otro piloto, ya que el taxista resultó lastimado. La pregunta es, ¿quién iba manejando? Hay un hombre que dice que él era el copiloto. El dueño del vehículo asegura que él iba atrás, igual que el otro sujeto. Por eso es que ellos dicen que el conductor se fugó. ¿A quién creerle? ¿Será verdad o se trata de un amigo imaginario? Los 3 se habían tomado unos tragos, evidentemente, pero la policía no tuvo la certeza de saber quién iba conduciendo, así que el procedimiento se cayó. No hubo capturas esta vez. Los 3 sujetos con sueño y antes de que los sorprendiera la resaca, decidieron preguntar, ¿habrá cargos o no? Y como no, pues sencillamente dejaron el vehículo abandonado y los papeles en poder de la policía. Incluso el dueño del automotor no tuvo empacho en abandonar la nave después del accidente. Y que me busquen en el mapa. ¿Será cierto que existía realmente el cuarto hombre en el vehículo? Tal vez lo imaginaron. Quizá era el Cadejo, pero negro. El punto es que se fueron al after o tal vez a mimir un ratito. Cuidado, alcohol y volante, ya lo sabe. Temeraria combinación. Una cobertura especial de nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera, alias El Metido. Vamos a continuar con la información y hablamos ahora de una guarida de pandilleros que fue desarticulada en la zona 6 capitalina. Por cierto, se reportaron varias capturas. Autoridades policiales allanaron un inmueble ubicado en la 18 Avenida y 15 Calle de la colonia Cipresales, zona 6. El objetivo era desarticular un grupo de pandilleros que utilizaban el sitio como guarida y para planificar ataques armados. La policía no reportó capturas, pero sí el decomiso de 2 pistolas calibre 9 milímetros, munición, un fusil de asalto AK-47, teléfonos celulares satelitales y marihuana. Según investigadores, los pandilleros pertenecen al barrio 18 y se les atribuyen varios crímenes y extorsiones en ese sector de la zona 6. Y varias comunidades de Alta Verapaz quedaron incomunicadas por el desborde de uno de sus ríos. Decenas de pobladores afectados por el mal clima. Las lluvias de hace unas horas en el norte del país provocaron el desbordamiento del río Jocochiquín, ubicado en Panzós, Alta Verapaz. La carretera que une las aldeas Telemán y Sierra de las Minas se vio afectada, ya que las fuertes precipitaciones también arrastraron rocas. Varias comunidades quedaron incomunicadas mientras se realizaba la limpieza en el área. Las autoridades municipales destacaron maquinaria para retirar los escombros y a esta labor se unieron pobladores. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres descartó que el desbordamiento del río provocara daños en cultivos y en viviendas. El nivel del agua fue descendiendo en el transcurso de la tarde y la carretera quedó despejada. Se estima que más de 3.000 pobladores utilizan esta importante vía que también conecta con el casco urbano. Las autoridades se mantienen en constante monitoreo debido a que las lluvias continuarán y por la saturación del agua en los suelos que sigue siendo alta, un factor que podría provocar inundaciones y deslizamiento de tierra.
Siempre en este tema, ante las primeras emergencias de la segunda parte del invierno, la Conred ha emitido varias recomendaciones. Preste atención. Ante el riesgo de inundaciones y caída de árboles durante la segunda parte del invierno, la Conred emitió recomendaciones para los viajeros en ruta y para los vecinos de zonas vulnerables a inundaciones. Una de las recomendaciones que constantemente la Conred emite es de que se mantenga una organización constante entre vecinos, principalmente cuando hay algunos puntos de riesgo cercanos al lugar donde vivimos. En este caso estaríamos hablando de ríos cercanos, laderas de barrancos o algún cerro que pudiera ocasionar alguna situación de riesgo, emergencia o desastre. Es por eso de que a través de esta organización que se mantenga entre vecinos se podrán establecer rutas de evacuación, puntos de reunión seguros, así como también mantener una coordinación para poder brindar una respuesta inmediata en lo que se hacen cargo las autoridades correspondientes. También pues para las personas que se movilizan por toda la red vial del país, es importante que tomen en cuenta que las lluvias registradas de forma dispersa en el territorio nacional estarían generando en horas de la mañana algunos bancos de niebla, así como también poca visibilidad al momento de conducir. Por eso es que una de las principales recomendaciones que se emite es de que se mantenga una velocidad moderada en todo momento. Las primeras emergencias de este mes se registran en el kilómetro 86 ruta Aldea Cabezas, en Oratorio Santa Rosa, donde se desplomó un árbol de grandes proporciones, y en Las Vegas, Moyuta, Jutiapa, 7 viviendas inundadas, por lo que la Conred recomendó precaución en carreteras y organización comunitaria ante el riesgo de inundaciones. Y vamos a continuar hablando ahora del clima, y para ello agradecemos como siempre el aceptar esta llamada al experto en la materia, el señor Eric de Paz. Eric, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Corina Erdón, buenas noches, qué gusto saludarte, a los amigos también a esta hora que nos sintonizan. Pues muy bien, gracias y contento de poder estar en contacto con ustedes para informar a nuestros buenos amigos acerca de las condiciones del tiempo. ¿Qué te parece si iniciamos haciendo un resumen de lo que está ocurriendo en este momento? Lluvias en gran parte del país, asociadas al paso de la onda tropical número 35, es algo que incluso el que esté cerca de Guatemala, sobre Guatemala y desplazándose hacia México, provocó que, por ejemplo, en la mañana tuviéramos zonas de niebla muy intensa en Mundo Maya, en la región de Puerto Barrios, y que a esta hora se tenga aún tormentas eléctricas muy intensas. Este sistema en el transcurso de la noche y madrugada continuará su desplazamiento hacia México. También, Corina, un dato importante: en el hemisferio norte finaliza el solsticio de verano y estará por comenzar el equinoccio de otoño entre el 21 y el 23 de septiembre. Estos cambios también tienen que asociarse con mes de septiembre, mes de huracanes. De hecho, el sistema tropical Gordon en la Florida está causando importantes daños. Me refiero a la intensidad de los vientos, las lluvias y las inundaciones. También Florence es otro sistema que recién ha mostrado mucha actividad en el Atlántico. La región de Centroamérica está siendo afectada por este sistema de lluvias de varios días, y esto pues tiene que ver también con los cambios de estación. En las distintas imágenes del satélite observamos a esta hora sobre Guatemala un manto de nubes bastante intenso, así de convectividad, o sea, nos referimos a nubes de tormenta eléctrica que se están desarrollando, un proceso de madurez bastante intenso. Las fuertes descargas de actividad eléctrica, estas tormentas se seguirán dando en el transcurso de esta noche. Esta semana de septiembre será importante, ya que finalizó la canícula, por así decirlo, en el sentido de que es muy variable este comportamiento, y estamos entrando en una etapa en la que se van a estar reportando el aparecimiento de tormentas tropicales y huracanes en la región, en esta parte del mundo, así es que estaremos atentos. Las recomendaciones, como ya ustedes lo han dado a conocer, mucha precaución por el tipo de lluvias, que puede ser una lluvia de moderada a fuerte o muy fuerte. La acumulación de lluvia de igual manera, no solo en la ciudad capital, en las calles y avenidas, sino también en el interior, en zonas de laderas y ductos en los cuales aparentemente no hay mucha fuerza, pero la cantidad de lluvia acumulada en poco tiempo puede ser un factor peligroso. De manera, Corina, que nos preparamos para más lluvias. En el ínterin, la onda tropical abandonará el país, pero dejará importantes lluvias esta noche y madrugada. Por lo tanto, por favor, repetimos, precaución.
Bueno, así es, Eric, muchísimas gracias como siempre por ampliar de esta manera el detalle del estado del tiempo y por supuesto las debidas recomendaciones. Esta noche, Pablo, ya hemos sentido fuertes lluvias en la ciudad capital. Despedimos al señor Eric de Paz, que como siempre pues nos da esas recomendaciones y los pronósticos para las próximas horas. Y ya lo decía el experto, las lluvias van a continuar, así que por favor tome sus precauciones a esta hora y como lo decía Corina, se reportan lluvias en ciudad capital, así que siempre con mucha paciencia y con mucha precaución. Con esto vamos a nuestra primera pausa, antes lo dejamos. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. El conflicto entre médicos y autoridades de salud podría mermar en las próximas horas. Todo depende de los acuerdos que lleguen entre ambas partes. Después de varias mesas de diálogo en que no hubo mayores acuerdos para resolver la solicitud de salubristas por el aumento salarial, finalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala aceptó la propuesta del titular de dicha cartera, Carlos Soto, de un bono extra para este año de 4,000 quetzales para los médicos y 2,000 quetzales para el personal administrativo con cargo a los renglones 011, 022 y 031. Adicionalmente, un bono de 3,000 quetzales mensuales a partir de 2019. Telma Estrada, miembro de este sindicato, indicó que el acuerdo también incluye el traslado de 5,000 trabajadores, actualmente con contratos temporales, al renglón 011 de personal permanente. Todas estas propuestas hechas por el ministro de Salud fueron evaluadas por el sindicato en una mesa técnica de trabajo, donde se acordó acceder al ofrecimiento de las autoridades de la cartera salubrista. Telma Estrada adelantó que para el 11 de septiembre efectuarán una manifestación que saldrá de la sede del Ministerio de Salud en la zona 11 hacia Casa Presidencial para asegurarse que el ofrecimiento se cumpla. Cabe mencionar que producto de la confrontación entre médicos y autoridades de salud por la falta de acuerdos, el servicio en la consulta externa en el Hospital Roosevelt ha sido irregular desde hace más de 15 días. La semana pasada los profesionales de la medicina advirtieron que paralizarían todos los servicios en el Roosevelt y San Juan de Dios, pero finalmente la medida no se concretó, derivado de un amparo presentado por el ministro de Salud que obligaba a los médicos a prestar atención a los pacientes. Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Soto, manifestó que la propuesta del aumento que piden los salubristas será trasladada a la cartera de finanzas para determinar si hay capacidad monetaria para cumplir con sus demandas. En tanto, pidió a los médicos que atiendan a los pacientes mientras las negociaciones se concretan. Nosotros hablamos con la diputada Carla Martínez para pedirle que se cambiara la mesa de diálogo, ¿verdad? Que se agregara más gente. Nosotros pedimos 2 médicos representantes de cada hospital, de los grandes, para que no sean los del comité ad hoc. Ellos tienen la obligación de empezar a atender a los pacientes y no dar declaraciones para que sigan los movimientos o no dar en la televisión o en la radio declaraciones que tiendan a obstaculizar la atención de los servicios de salud. Cambiamos de tema. Un supuesto ladrón fue castigado en el Quiché cuando fue sorprendido con una de sus víctimas. Que estaba robando los repuestos de la llanta del tuk-tuk, también el tríquet y la radio. Pobladores de la zona 2 de Santa Cruz del Quiché capturaron a un hombre identificado como Tomás Osorio, de 24 años, al sorprenderlo robando varios artículos de un mototaxi. Las autoridades indígenas le aplicaron castigo. Debió recorrer de rodillas varias cuadras antes de ser azotado frente a los vecinos. Sí, me estaba robando el tríquet, la llanta de repuesto, intentó robarme la radio, las bocinas, todo estaba sacando del torito y se dio a la fuga. Hasta que nosotros nos organizamos y lo agarramos. Como comentaba de hoy, que nosotros los tutuqueros estamos organizados, pues no va a ser fácil robarnos si lo intentan, ¿verdad? Sabemos que esto es doloroso, esto no es un juego, no es una broma, y entonces nos duele mucho, como autoridad a mí me duele,
pero son normas, son leyes validadas, sanciones validadas y hay que aplicarlo como es, ¿verdad? Y entonces por eso no me canso de decirle a todos y a todas las personas a que nos portemos bien, de veras, eso es lo más importante para nosotros. Y hay personas que están involucradas en maras, en delincuencia, decirles que dejen eso, que no afecten a la población honrada. Mire, de veras, un tríquet, ¿cuánto vale? Una llanta de repuesto, ¿cuánto vale? Si estas personas no hubieran agarrado a esta persona, imagínense cuánto les cuesta a ellos pagar eso, porque a veces uno es empleado nada más. Y entonces no hay que hacer estas cosas. Por esta razón invitamos pues a todo el pueblo también a mantenernos unidos y organizados para disminuir la delincuencia. Con imágenes de Kenneth Erinks, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y preste mucha atención porque esta información nos interesa a todos. Así es, y es que los guatemaltecos nos vemos afectados con el incremento de los precios en la canasta básica. ¿Sabe usted cuál es el costo actual y la diferencia entre la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada? Ahora se lo explicamos. Según la estadística presentada por el INE en julio pasado, la canasta básica alimentaria tiene un costo de 3.521 quetzales con 88 centavos y contiene 34 productos y cuantifica los gramos sugeridos para el hogar, en un total de 4.77 miembros de la familia. La canasta ampliada, al mes de julio su monto fue de 8.177.97 centavos y se define en el conjunto de bienes y servicios que satisfacen la necesidad ampliada de los integrantes de un hogar, incluyendo alimentos, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, herramientas o aparatos de comunicación, transporte, educación, restaurantes, entre otra diversidad de servicios. Tanto la canasta básica alimentaria como la canasta ampliada, si se analiza, tiende a ser demasiado elevado su costo promedio al mes, tomando en cuenta los salarios de la mayoría de los guatemaltecos, quienes ganan por abajo del salario mínimo. ¿Qué opinan analistas en economía al respecto? La canasta básica siempre ha estado en los últimos, varios años, encima de un salario mínimo. Parte de la idea es que nuevamente es descriptiva, no es prescriptiva, y si bien sí se usa a la hora de negociar el salario mínimo, lo que hay que tener en cuenta es que en muchas de las casas hay más de un perceptor, hay dos, y entonces sí es por esto de que la mayoría de hogares puede lograr consumir esta canasta básica. Ahora bien, esa es la alimentaria. Esto sería únicamente comida, como que si la gente solo comiera. Pero la gente no solo come, también uno tiene que tener un lugar donde dormir, tiene uno que tener cómo vestirse, en fin, y esto está reflejado en la canasta básica ampliada. Esta es siempre mucho más alta. Al momento, si no me equivoco, se encuentra alrededor de los 8,000 quetzales. Esta sí ya diría, digamos, cuál sería lo mínimo necesario para que esta familia de 4.6 personas pudiera tener una vida más o menos agradable y que le permitiera estar sana y viviendo. Y precisamente los guatemaltecos opinan ante el incremento y cómo este viene a afectar al presupuesto, Pablo. Así es, prestemos mucha atención a las declaraciones. Ya hablamos del valor económico y la diferencia entre la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Ya analistas han dado a conocer su punto de vista al respecto. Pero ¿qué opinan guatemaltecos quienes son afectados directos de los altos costos de la vida? Pues que están muy altos. Hoy se subió todo, se fue para arriba. ¿Cuánto gasta usted normalmente cuando viene a hacer sus compras? No pasa de 100 diarios. Ni alcanza y la canasta no lleva nada casi. El tomate subió de precio, ¿verdad? Estaba a 1.50 y ahora está como a 4, 3.50. ¿Cuánto gasta usted normalmente para hacer su comida de cada día? A unos 40, 50 quetzales según la variedad de comida que uno hace, ¿verdad? ¿Usted se ha visto afectada por este incremento de precio? Sí, siempre uno se afecta, ¿verdad? Porque los salarios no suben. En parte, bastante afectada, porque casi todo ha estado subiendo. Casi todo, lo que es el frijol, el arroz, los huevos, la verdura ha subido
ha subido también. Y por eso mismo pues tenemos que ir a buscar, ¿verdad? A buscar diferentes precios para poder nivelar los precios. Que está muy elevado, todo está muy caro, señor. Pero tal vez es por lo mismo, ¿va? De que como no ha habido agüita, porque ya veo que no hay nada de siembras, todo está bien caro ahorita, señor. Y le afecta bastante a uno, pues, porque incluso hasta con los negocios de aquí ha estado bien. Silencio. ¿Por qué te pones así? En vez de saludar así. Ahí tenemos entonces las declaraciones de algunos guatemaltecos. Recordemos también que durante los últimos días de agosto también se reportó incremento en los precios del combustible, así que estaremos monitoreando justamente los ascensos o descensos. Así es, y con esto vamos a la pausa. No cambie, que enseguida volvemos con más noticias aquí en Regreso con esta lamentable noticia, y es que tras la muerte de Brenda Raimundo, de 4 años, luego de haber sido atacada con machete, esto en el Quiché, en los tribunales de justicia se pedirá la pena máxima en contra del responsable. Ante la muerte de Brenda Raimundo, de 4 años, a causa de un machetazo que recibió en la cabeza el pasado 21 de agosto en Nevaj Quiché, en manos de un hombre que sin piedad la atacó a ella, su hermano y a su mamá, el Refugio de la Niñez solicitará ser querellante adhesivo en el proceso que se llevará en contra de José Antonio Chel y solicitará la pena máxima por el hecho violento. El Refugio de la Niñez fue enfático en decir que solicitará 25 años de cárcel, tomando en cuenta que Chel es consciente del ataque a la mujer y sus 2 hijos y las secuelas psicológicas por las cuales esta familia debe pasar con el brutal ataque y la pérdida de su pequeña hija de 4 años. Brenda luchó por su vida. Por la gravedad de las heridas, fue trasladada desde ese 21 de agosto a la pediatría del Hospital Roosevelt, donde falleció el domingo a las 4:30 de la mañana. El cuerpo de la niña llegó alrededor de las 22 horas a Nevaj. Viajó en una ambulancia y en la plaza central una multitud la esperaba. El féretro fue llevado a su humilde casa, donde es velada en medio de llanto y dolor de su familia. Mientras tanto, José Antonio Chel Seto, de 25 años, fue ligado a proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa en contra de un niño de 7 años y femicidio por haber atacado a Cecilia Maldonado y su hija Brenda, de 4 años, quien falleció en el Hospital Roosevelt. Chel Seto fue enviado al Centro Preventivo para Varones de Santa Cruz del Quiché. El Ministerio Público tendrá 3 meses para realizar las investigaciones. Lamentable, definitivamente. Vamos a cambiar de tema. Es que para mañana se tiene previsto que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, sea intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de la capital. Durante la cirugía se le cambiará el desfibrilador cardíaco que se vio afectado el pasado mes cuando jugaba baloncesto en Mariscal Zavala. Según exámenes que practicó el personal del INASIF, la recomendación es cambiarlo, ya que tiene 14 años de tenerlo. El exfuncionario será trasladado al Hospital Militar, al Centro Asistencial Privado. Y a tempranas horas de este día, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, viajó a los Estados Unidos. A las 6 horas de ese día, el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velázquez, viajó en el vuelo comercial 1901 de United Airlines rumbo a Washington, Estados Unidos. El 27 de agosto de 2017, el presidente Jimmy Morales declaró non grato al comisionado al considerar que tenía injerencia en la vida política nacional, extralimitándose en sus funciones como comisionado. El próximo 18 de septiembre, la visa del jefe de la CICIG se vencerá, por lo que tiene un futuro incierto en nuestro país. Este 31 de agosto, el presidente de Guatemala anunció que no solicitará la prórroga de la CICIG. El 19 de septiembre de 2019 finalizará el mandato de la Comisión Internacional. Esta mañana, del lunes 3 de septiembre, el comisionado Iván Velázquez ha viajado a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde mantendrá una agenda de trabajo que tenía prevista desde hace ya varias semanas. Se espera que el comisionado Iván Velázquez retorne a Guatemala en los próximos días. Por aparte, el sector empresarial del país indicó ser respetuoso de la decisión del Ejecutivo en torno a la no renovación del mandato de la CICIG en Guatemala. Hemos hecho el análisis legal de este tema y vemos que primero que está contemplado entre las atribuciones que le corresponden al organismo ejecutivo, atribuciones que son de orden constitucional. Y segundo, desde el punto de vista internacional, también está dentro de las atribuciones
que marca la Convención de Viena para Tratados Internacionales. El mensaje se concreta claramente en la expresión de voluntad de que no se va a renovar el convenio con CICIG, el cual vence el próximo año, como es de conocimiento público, y se está haciendo con un año de anticipación. Y lo que se hace paralelamente es denunciarlo ante la Oficina de Naciones Unidas para que se tome nota de esa circunstancia. Este tema sí no está tratado en el convenio CICIG, pero por analogía se aplica la Convención de Viena para Tratados Internacionales y es un uso y costumbre internacional que así se haga. Empresarios consideran que es necesario que el Ministerio Público continúe con la lucha contra la corrupción. Se descarta que la decisión ejecutiva genere un impacto económico. También nosotros vemos que ya después de 11 años de CICIG en Guatemala, también creemos que el Ministerio Público debe ser fortalecido, que la lucha anticorrupción no debe de parar. La lucha anticorrupción debe ser una política de Estado, independientemente si hay CICIG o no hay CICIG, sí debemos de trasladarle ya las capacidades al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público pues el ente competente de poder hacer esa lucha anticorrupción que no debe de cesar en ningún momento. Pero sí nosotros primero vemos la legalidad en que el presidente está actuando bajo el mandato legal que a él le corresponde. Nosotros no vemos que vaya a haber ningún impacto económico. Ya la economía viene en un deterioro bastante complicado y lo que nos corresponde a nosotros en este momento es buscar las soluciones para reactivar la parte económica, que es la que... Vamos ahora con información nacional. El Ministerio Público solicitó pena de 80 años de cárcel en contra de un exdirector de inteligencia militar señalado de crímenes de guerra en los años 80. El Tribunal de Mayor Riesgo B escuchó la solicitud del Ministerio Público de 80 años de prisión contra el general en situación de retiro, Mauricio Rodríguez Sánchez, señalado de los delitos de genocidio y lesa humanidad en los años 80 por la muerte de 1.771 indígenas y chiles en manos de supuestos soldados que estaban a su cargo cuando fue jefe de inteligencia en 1982 y 1983. Este es el segundo juicio que enfrenta Rodríguez Sánchez por los mismos delitos. El primero fue en el 2013 junto al finado general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel. Aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad 10 días después por errores procesales y absolvió a Rodríguez Sánchez. Pero después, una apelación ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal. Aún queda pendiente que los jueces den la palabra a los querellantes para sus conclusiones y luego escuchar a la defensa. Por último, se otorgará la palabra al señalado para que haga su última petición. Y en otro tema, una pesadilla vivieron los padres de una niña de apenas 2 años, quien murió trágicamente en Chimaltenango cuando comía fruta. Este lamentable hecho ocurrió en el mercado La Terminal de la zona 2 de Chimaltenango. La menor tenía 2 años y su nombre era Catherine, quien murió asfixiada. Sus padres comentaron que la pequeña se encontraba comiendo un rambután, una fruta que es conocida comúnmente como licha, cuando repentinamente cayó al suelo. Al notar que su tez cambió de color terminal, una doctora trabajó con la pequeña para extraerle la semilla de la fruta en la garganta, pero fue imposible, ya que la menor se quedó sin oxígeno. Edgar Shex y Lucía Chutá, así se identificaron los padres de esta pequeña. Indicaron que son originarios de San Juan Comalapa y que llevan varios años vendiendo ropa típica en la terminal de Chimaltenango. Lamentaron que la muerte de su pequeña Catherine haya ocurrido de esta manera. Cuerpos de socorro hacen un llamado a los padres de familia para que eviten darles de comer a los niños frutas con semilla, para evitar una tragedia como la que ocurrió este lunes.